Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Hoy conversamos con Noel Zamborain, presidenta de Junior Achievement Americas, donde lidera 26 países y su trayectoria, es increíble. Conecta la comunicación con marketing, educación, liderazgo social y sobre todo, ¿verdad?, con experiencia en organizaciones no gubernamentales, donde nos vamos a meter hoy, ¿verdad? Entonces, este episodio es bueno para gente que le interesa todo este mundo de empresas sociales, empresas sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, a quien sea que le interese ese mundo, este es el podcast para ustedes. Bienvenida, Noel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme y nada, un placer de compartir este tiempo con vos y tu audiencia. Bueno, entonces cuéntanos a los que no te conocen, de dónde eres, quién eres, un poquito más de tu background y tu contexto. Bueno, a ver, vivo en Buenos Aires, Argentina. Tengo 50 años, 4 hijos y sí, como dijiste, mi experiencia es bastante ecléctica. He hecho muchísimas cosas, pero ya en los últimos años me he dedicado a trabajar en organizaciones sociales. En este momento lidero la Junior Achievement Americas, que es una organización global, y yo estoy a cargo de la región que integra 26 países entre Canadá, América Latina y el Caribe. Buenísimo, pues gracias por estar con nosotros aquí hoy. Este podcast es dirigido para gente usualmente que está en su carrera o buscando crecer en su carrera, ¿verdad? Entonces nos interesa aprender más acerca de tu historia, cómo creciste, dónde empezaste. Así que yo digo que empecemos desde el inicio, o sea, ¿por qué no nos cuesta un poco dónde empezaste tú? O sea, cuando estabas de cero, ¿qué fue, lo primero que hiciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Etcétera. Bueno, yo estudié, cuando terminé el colegio, tenía ganas soy muy curiosa, así que me fue muy difícil elegir mi carrera y al final terminé eligiendo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo creo porque era una carrera que tenía un poco de todo y no me daba miedo enfocarme en algo específico, así que busqué algo bastante amplio. Así que me licencié en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Austral en Buenos Aires y empecé a trabajar primero en agencias de comunicación, en un periódico estuve también, y, eh, pero muy joven se me dio por emprender, ¿no? Siempre es algo que me sigue gustando. Era la época de Internet, o sea, ahora estamos arrancando con toda esta movida de inteligencia artificial, pero a finales de los 90 estábamos en una situación similar, ¿no? Con todo lo que eran los .com, Internet. Así que con una socia decidimos armar una empresa enfocada en lo que era el negocio de la gastronomía y la hospitalidad para un B2B, era, ¿no? Para vincular proveedores y clientes de esa industria. Avanzamos muchísimo, armamos la empresa, empezamos a operar y es una historia larga, pero la voy a hacer corta. Finalmente Telefónica, la Telcos Internacional, tenía una división de nuevas tecnologías y nos terminaron invitando a liderar ese mismo negocio adentro de Telefónica, porque estaban haciendo lo mismo. Así que básicamente nos Okay. dijeron, o se unen o vamos a competir. Pero ¿y por qué Así que Telefónica estaba metido en el mundo de conectar a proveedores y clientes? Como que son algo bien algo, específico para sí, ellos. fue algo muy particular de esa época. El CEO de Telefónica en ese momento estaba muy volcado a todo lo que era tecnología. Entonces arrancó una división nueva y tenía varios verticales. Había uno, digamos, desde el background de la empresa tecnológica, de telecomunicaciones, se quisieron meter también en toda esta movida que estaba en ese momento de Internet. Así que tenían varias verticales, una de salud, una de office supplies, una de gastronomía y hospitalidad. Y entonces ahí fue como cuando nos invitaron a sumarnos. Así que eran momentos Wow. muy especiales, de mucha locura, de trabajar N horas. Yo estaba a cargo de todo lo que era Business Development, así que me pasaba entre San Pablo, México, Miami y Madrid, era donde estaban las divisiones. Así que bueno, aprendí muchísimo. Duró poco nuestra etapa emprendedora porque al año y medio pasamos a seguir emprendiendo, pero adentro de una multinacional, ¿no? Así que era como extraño estar en una startup, pero con la espalda, el respaldo de Telefónica. Y viéndose atrás, ¿les pagaron suficiente por esa transacción o les pagaron muy poquito? Mira, fue
Yo te diría que lo que más aprendí o lo que más gané fue la experiencia. No es que nos hicimos ricos esa integración, pero fue una locura, porque yo acababa de terminar, o sea, tenía 20 y pico de años, 24 años, y aprendí una barbaridad, ¿no? De lo que implica emprender y de lo que Mm. implica gestionar un negocio y lo que implica trabajar en un mundo corporativo. O sea, fueron un montón de aprendizajes. Yo, en ese momento, fue agotador realmente, pero ahora lo miro para atrás y digo, fue un shot de aprendizaje comprimido en 2 años, ¿no? 3 años. Y Eh, si tú fueras una persona en esa misma posición que está saliendo de la universidad y quiere ver qué hacer y se le ocurre emprender, pero no sabe si hacerlo o no, ¿tú qué le recomendarías? Siempre me hacen esa pregunta. Y la verdad que no hay una respuesta correcta, porque valoro muchísimo también las personas que deciden emprender más tarde, después de haber tenido una experiencia, ¿no? De tener cierto ya recorrido y después lanzarse a emprender. Creo que eso es muy valioso y son emprendedores que ya tienen un recorrido previo y eso creo que se ve en la performance. Pero también creo que también ser joven y emprender tiene una energía, es un momento también que tiene menos para perder, ¿no? Se puede arriesgar más, así que también es un buen momento. Creo que tiene más que ver con un poco cuando uno invierte, ¿no? ¿Cuánto es la avidez de riesgo que tenés, ¿no? Si estás entonces, en la juventud, cuando estás así en los primeros años, es un muy buen momento. Ahora, más adelante también uno lo puede hacer y creo que también tiene todo este plus de haber recorrido una experiencia, haber tenido por ahí trabajos en el mundo corporativo y eso también se capitaliza muchísimo en los emprendedores. Así que Claro. creo que tenemos los dos caminos Es, posibles. entonces podemos resumirlo en que es un balance y hay que seguir su gut feeling, ¿verdad? O sea, el feeling que tiene uno, la situación quizás económica de uno para tampoco hacer una decisión de que después estés en la calle, pero balancear un par de decisiones porque si hay, o sea, si uno emprende, pues uno deja ir un salario corporativo, tal y tal, ¿verdad? Pero Bueno, emprende más rápido, pero tal vez no tienes tanta plata. Entonces, son decisiones de que uno tiene que entender bien y si uno dice, estoy listo para hacerla, no, o sea, no hay un y momento perfecto. lanzarse. Sí, no hay un momento perfecto. Yo creo que hay que lanzarse. Al final, sí, no hay recetas. Tenés que tener ganas de hacerlo, la verdad. Ok, Así que bueno, buenísimo. ese fue mi primera experiencia así más fuerte en el mundo corporativo y yo creo que ahí tomé una decisión. Diego, yo siempre desde muy chica me interesó muchísimo el tema del impacto, ¿no? Y siempre desde un lugar más de voluntariado, me metía en cualquier proyecto para ayudar, para voluntariar con mi entonces novio, que hoy es mi marido, apoyábamos una escuela en el norte de Argentina que había que recorrer miles de kilómetros y o sea, siempre tuve como esa inquietud de cómo puedo hacer para ayudar a los demás, a la gente, pero lo hacía siempre, lo hice desde muy chica, desde un lugar más de extra, ¿no? Cuando tenía tiempo el fin de semana o después del trabajo. ¿Dónde en Argentina creciste? Crecí en Buenos Aires. Yo nací en Francia, pero crecí en Buenos Ok, Aires. ok. Ese Eh, ahí ayudabas localmente y cosas así. Tal cual, me anotaba, ¿viste? La que siempre levanta la mano, hay que ir a pintar este lugar, hay que ir a llevar donaciones, hay que dar apoyo escolar. Siempre me entusiasmó mucho el voluntariado y ayudar a los demás. Eh, pero creo que hubo ahí yo diría, un milestone en mi carrera, después de esta experiencia de emprender y después de trabajar en Telefónica varios años, eh, que dije, quiero un poco más, ¿no? No quiero que sea un extra en mi vida, sino qué pasa si puedo dedicarme más a full a esto. Y me anoté en un posgrado. Entonces, en ese momento, que sigue estando, de hecho ahora soy profesora en este posgrado, que es de Dirección de Organizaciones Sociales en la Universidad de San Andrés, que es un business school muy conocido acá en Argentina. Y dije, bueno, yo voy a anotar para ver de qué trata, ¿no? Este mundo de las organizaciones sociales y cómo se trabaja. Entonces, durante un año hice este posgrado y fue muy interesante porque el mismo posgrado, al ser todas personas que trabajaban, yo era de las únicas que aparecía como de otro mundo, ¿no? Que venía de trabajar del mundo del sector Ujú. privado, y me encantó. Me gustó muchísimo todo lo que aprendí. eh, y ahí fue un momento clave en mi vida porque bueno, ya me había casado, estaba embarazada, hice el posgrado embarazada de mi primera hija
y por un proyecto de mi esposo, de mi marido, nos fuimos a vivir a España. Okay. Yo terminé ese posgrado y ahí nos fuimos a vivir a España con Cala, mi hija mayor, que hoy tiene 23 años, tenía 3 meses en ese momento. Nos fuimos a vivir a España. Y ahí empecé a trabajar a los meses en una organización que se llama Oxfam, es una organización muy grande, de cooperación internacional se llama, que lo que hace es, bueno, recaudar fondos e invertir en proyectos sociales, sobre todo en África, América Latina y Asia. Así que de trabajar en Telefónica aparecí en Oxfam, en Barcelona, y bueno, esa fue mi primera experiencia trabajando en una ONG. Y Oxfam, a ver, Oxfam es una empresa mundial, o sea, como que yo no la conocía sinceramente y antes de entrevistarte me metí a ver para ver cómo era y es gigante, o sea, es una organización muy grande. Eh, ¿Cómo hiciste tú para, o sea, ir de Argentina a España, un lugar nuevo, a conseguir un trabajo en Oxfam? O sea, ¿te ayudó tener un posgrado en esto, especialización en esto? ¿O cuál fue el factor que tú dirías que te ayudó a entrar a este mundo? Yo creo que fueron varias cosas y también una cuota de suerte. Porque tal cual, yo no tenía experiencia en el sector social, tenía el posgrado y en ese momento yo vivía en Baleares, en Mallorca, en Palma de Mallorca. Sí. Yo aplicaba, vi esta posición y yo sabía que esta organización era muy buena y me había puesto, digo, me gustaría entrar en una organización, ¿viste? Que sea top, ¿no? En tema de ONGs acá en España. Entonces apliqué. Así ahora, no sé, vos también sos más joven, Diego, en ese momento o sea, mandabas el mail, ¿no? No había todos estos buscadores, esperabas que te respondan ese mail. Y por fortuna tuve la posibilidad de tener una entrevista, así que volé de Palma de Mallorca a Barcelona a tener unas entrevistas, fui pasando el proceso y yo creo que mi experiencia, el posgrado sumaba, pero mi experiencia en marketing y comunicación, porque estaban buscando a alguien en marketing y comunicación, y Oxfam es una organización muy profesional y lo que buscaban al final eran ciertos skills, ¿no? Entonces, aunque no tenía experiencia en el sector social, mis skills en términos de marketing, comunicación, business development les interesó. Así que fui macheando y al final yo creo que tuve muy buen feeling también con la que fue mi jefa, que hoy es mi amiga, en ese momento. Que, bueno, dijo, este perfil voy a apostar, ¿no? Porque yo creo que, y siempre se lo digo, vos apostaste por alguien y me dijo, sí, pero algo me decía que iba a funcionar. Sí, Así que... lo que yo estoy escuchando, ¿no? sí, lo que yo estoy escuchando que es interesante es de que tus experiencias se van sumando, ¿verdad? Porque tú empezaste emprendiendo. Eso ya es una buena experiencia que va a su resumen, ¿verdad? O sea, ya te diferencia de los demás. 2, trabajaste en el mundo corporativo, pero no multinacional, lo cual ellos también son multinacional, también es corporativa. Y 3, tu posgrado. Entonces, todas esas cositas que tú hiciste en tu carrera te hicieron tu perfil ideal para esta posición. O sea, tal vez no era, o sea, lo típico que ellos consiguen, pero lo importante es la historia de uno, creo yo. Total, tal cual. Yo creo que las historias no son lineales, sino que se van armando, vas armando tu experiencia a través de diferentes iniciativas que has participado. Y también creo, y esto es algo que yo quería ese trabajo, que lo quería. Entonces le puse muchísima energía a buscar y a defender mi posición y a explicarles por qué me tenían que contratar a mí, que estaba viviendo en otro, no estaba ni siquiera en Wow. esa ciudad y que me iba a mudar. Yo creo que también hay una energía que uno le pone cuando uno quiere algo que suma también. Uno no es consciente, pero cuando uno tiene un objetivo claro, es como que el universo empieza a conspirar a favor. No siempre funciona, pero hay algo adicional, ¿no? Que yo creo que se transmite. Y yo Ya. realmente creo que transmití esa hambre de que quería trabajar y participar de esa organización. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que aprendiste de Oxfam? A ver, de vuelta, es una empresa multinacional, ahora en el mundo de ONGs, estás en Europa. ¿Cuáles fueron como los aprendizajes más grandes de esa experiencia tuya? Bueno, enorme. Para mí fue el primer paso, la primera etapa en esto de trabajar en el sector social. Y Oxfam, yo venía de Telefónica, no me resultó muy distinta en términos de todo de los procesos y de cómo trabaja la organización. Eh, el equipo de marketing, éramos 50. O sea, hay muy pocas ONGs en el mundo que tengan un equipo de comunicación y marketing con 50 personas, ¿no? Realmente estaba muy especializado.
los procesos estaban muy organizados, los equipos tenían claros sus roles. Entonces, claro, uno en el imaginario, mucha gente cuando piensa en ONGs piensa más por ahí en la organización chiquitita, llena de voluntarios, más de base, ¿no? Como más dirigida por una buena intención que por Claro. una estructura o un profesionalismo. En este caso no. Y es algo que a mí, yo después siempre busqué, ¿no? A mí me interesa mucho el impacto social, pero no solamente hacer el bien, pero hacerlo bien, ¿no? Hacer las cosas bien. Mm, Y esto lo vuelve muy eficiente. Así que bueno, aprendí, yo estaba dentro del área de marketing, a cargo de lo que es dentro del área de fundraising o de marketing, lo que se llaman donantes individuales. Entonces, lo que teníamos que hacer era, bueno, entusiasmar a muchísimas personas, eran más de 200.000 personas, que quieran invertir poco dinero, porque había otra área que era grandes donantes, empresas, fundaciones, pero el área donde yo estaba eran personas que daban 5, 3, 10, 15 euros al mes, ¿no? Pero al final sumábamos ujú. unos 25 millones de euros al año, ¿no? Entre Ok, todos. Eso hace que la organización sea muy sostenible en el tiempo, porque después vino, por ejemplo, la crisis del 2009, que fue una crisis muy grande económica, y por ahí las grandes donaciones se daban de baja, un gobierno, una empresa, pero por ahí una persona dice, los 5 euros no lo voy a dar de baja. Entonces la ujú. organización se sostiene porque está dividido el riesgo en muchos, ¿no? Entonces Wow. yo estaba a cargo de esa área, todo lo que era el plan de relación, mantenerlos informados, intentar que las personas de 5 pasen a dar 10, que se sumen trayendo amigos, trayendo Y, referidos. Era un programa como de marketing directo, lo que llamábamos, ¿no? ya. ¿Y te enfocabas en alguna geografía específica o global? En Esto era España. en España. Sí, Ok, yo estaba en Oxfam, España, así que mi scope era español. ya. Hay otros Y Oxfam en otros países, pero yo estaba en la filial española. entonces básicamente estás yéndole a las masas, por decir así, ¿verdad? Con tickets pequeños, pero en volúmenes grandes. En Entonces escala. necesitas como, o sea, esas como campañas que tienen mucho impacto, que la gente habla de ella y comunica, lo cual no debe ser fácil, o sea, como que llegar a las masas así, o sea, uno me imagino que requiere plata, ¿verdad? Para invertir Sí, en campañas interesantes, ¿verdad? Y en escalables en el sentido de que lleguen a múltiples redes y en ese tiempo no creo que había redes sociales, ¿verdad? Eran tal vez no, otro tipo de canales. Entonces, como sí. que la inversión que se necesita para llegar un mensaje a tantos lugares quizás era más alta que ahora, casi que. Mira, sí era otro mundo, ¿eh? Y no se hace tanto, pero era otro mundo. Se trabajaba mucho con 3 canales. Hacíamos mucho, imagínate, postal, envío postal, enviábamos cartas a las casas, ¿no? Por correo, donde les enviábamos la carta explicándoles para qué lo estábamos llamando, cuál era la causa, con un cupón que la gente marcaba y después daba su tarjeta de crédito o daba su cuenta de banco. A veces mandaba dinero en efectivo en la carta, ¿no? O sea, había todo Wow. un canal que era postal, otro canal que lo llamábamos Face to Face, que ahora ese sigue dando. A veces ven no sé, en varios países siguen estando personas que están en la calle, ¿no? Y que te dicen, se acercan y dicen que querrías donar o querrías sumarte a una campaña de Oxfam en la calle, ¿no? Y entonces uno se anotaba, hacíamos telemarketing por teléfono, llamábamos a la gente a sus casas y empezaba el tema de digital, pero estaba recién empezando, muy, muy incipiente. También había por televisión, ¿no? Por medios masivos. Todavía el tema de Internet estaba arrancando. Yo cuando salí, unos 7 años después, ahí empezaba, ¿no? Y, Pero todavía era anecdótico, ¿no? El volumen no venía por ese canal que hoy y una es. pregunta, ¿tú agarraste la empresa ya con esos procesos establecidos o tú te tenías que ir a la calle como que a ver si funcionaba, llamar a gente a ver qué es lo que funcionaba o cómo aprendiste tú a saber si estaban funcionando tus campañas o no? No, no, ya está, las campañas ya estaban, los Ya canales ya está. se usaban. Entonces, yo lo que aprendí ahí muchísimo, porque nunca había hecho esto de marketing directo. Ujú. Pero sí, teníamos que cada una de las campañas se analizaba el ROI de cada campaña, hacías escuchas si era por telemarketing. Todas las cartas las revisábamos con un redactor publicitario y no, muy divertido también, porque entender cuáles eran los mensajes que enganchaban mejor, que conectaban mejor, qué tipo de ejemplos. O sea que realmente aprendí los rudimentos, la base del fundraising, del desarrollo de fondos para ONGs, lo aprendí en Oxfam. Fue una escuela muy buena, realmente, muy Bueno, buena, pero a ver, que sigo hoy. eso no solo aplica a las ONGs, o sea, muchas empresas que tienen que hacer como publicidad masiva se podrían beneficiar de historias como esas, ¿no? O sea,
de diferentes canales, de qué funciona en cada canal. O sea, me imagino que tu sabiduría en áreas muy específicas, ¿verdad? Podría ser muy interesante incluso hoy en día. Totalmente. A ver, los instrumentos son los mismos. Una ONG trabaja con las mismas herramientas que una empresa. Lo que pasa es que en lugar de vender un teléfono o un detergente, lo que estás vendiendo es mejorar la vida de una persona, pero usás las mismas herramientas, no es que son distintas. Durante mi estancia en Barcelona hice un posgrado, hice otro posgrado en un business school en Barcelona de dirección de marketing y comercial. Y todo lo que aprendí ahí lo podía aplicar en una ONG como en una empresa, ¿no? O sea, Claro. que lo que cambia acá es el objeto final, pero los instrumentos, las herramientas, las estrategias son las mismas. O sea, no hay mucho cambio, ¿no? Ok, Sí. buenísimo. Y entonces, bueno, ¿estuviste en Oxfam cuánto tiempo? Y estuve en Oxfam hasta que me volví a Buenos Aires, o sea, Ok, hasta el 2009, de memoria estoy diciendo. Y ahí nos volvimos a Buenos Aires. La idea era ir por 2 años a vivir a España y nos terminamos quedando casi 10. Nacieron 2 hijos más, o sea, mi segundo hijo y la tercera nacieron en Barcelona. Así que me fui con una bebita y 2 valijas y volví con un container y 3 hijos a Buenos Aires. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. Yo siempre recomiendo salir del país. Bueno, vos hiciste también lo mismo, tener una experiencia afuera, ¿no? Lo recomiendo muchísimo, porque más allá del aprendizaje profesional es el aprendizaje de vida, ¿no? Que tiene eso. Así que bueno, volvimos a Buenos Aires y ahí yo empecé con varias cosas. Empecé a trabajar como consultora a través de una universidad, la Universidad de San Andrés, apoyando algunas organizaciones, para también organizaciones de Estados Unidos, para algunos proyectos, como que empecé a hacer para volver a reinsertarme, ¿no? Había pasado muchos años, casi 10 ujú. años desde que me había ido, así que hice varias cosas en esa etapa, trabajando con EGES y con universidad y también con algunas empresas en temas de inversión social. Eh, y diría que ahí vino el segundo, o sea, el primer turning point, yo creo que fue después de Telefónica con el posgrado en ONGs, y que ahí me lancé a la pileta a este nuevo cambio de pasar del sector privado al sector social. Y el segundo cambio yo diría que fue en el 2015, cuando hice otro giro, más dentro del sector social. Pero bueno, decidimos con mi marido en el 2015 eh, renunciar a nuestros trabajos y dedicar un año a viajar. Así que salimos de Buenos Aires a principios del 2015 con mis 4 hijos, porque la cuarta nació al regreso cuando volvimos a Buenos Aires, así que mi cuarta hija, Carmín, nació ya en suelo porteño, tenía 2 años en ese momento, en el 2015, y decidimos viajar por tierra durante un año hasta Estados Unidos, recorrer todo el continente. Wow. Eh, Fue una locura, pero la mejor inversión, hoy lo puedo decir, de nuestra vida. Eh, Fue salir, era algo que queríamos hacer, pero pensábamos que era imposible, que lo íbamos a hacer cuando nuestros hijos sean grandes, y decidimos, no, ¿por qué? ¿Por qué esperar? Si es algo que queremos hacer, hagámoslo con nuestros hijos y convirtámoslo en una experiencia educativa también, para que ellos vean lo que es el mundo, que conozcan otros países, otros chicos, que vean cómo es vivir en otras ciudades, en otras latitudes, y entender que también uno puede aprender muchísimo afuera del colegio, ¿no? Sacamos a los 4 de la escuela y nos embarcamos en esta aventura que podría dar para otro podcast, Diego. Sí, así veo. Pero a lo que voy es que esa experiencia fue muy reveladora y me unió mucho a lo que es la educación y de cómo uno puede aprender de distintas maneras y qué importante es que los chicos puedan abrir sus cabezas y desarrollar otro tipo de habilidades que por ahí adentro del colegio es difícil o no está preparado el colegio para hacerlo. Entonces, a mi regreso, después de todo ese año, que podemos organizar otra cita y te cuento porque pasó de todo, pero a mi regreso, que fue a fin del 2015, en mi país, en Argentina, hubo un cambio de gobierno muy fuerte. Venía, digamos, un esquema de gobierno y en ese momento, del 2015,
hubo un cambio y en ese momento el que fue elegido por el presidente para ser ministro de Educación de Argentina me llamó para integrar su equipo. Yo no lo conocía, pero a través de otras personas, bueno, me dijo, mira, estoy buscando gente y quería incorporarte al gabinete. Entonces, apenas vuelta, porque volví a fin del 2015 y el gobierno inició en el 2016, me sumé al gabinete del Ministerio de Educación de Esteban Bullrich, que era en ese momento el ministro. Y eso fue tiempo, o sea, ¿cómo llegaste a meterte ahora el gobierno? Como que eso ya está, ya eso es más complicado, ¿verdad? O sea, esos tipos de contactos y oportunidades no salen de la nada. ¿Cómo piensas tú de que ellos llegaron a ti? Porque sí, trabajabas en una empresa, o sea, no gubernamental, grande, al exterior, pero acabas de volver a Argentina, o sea, no habías ni reiniciado tu carrera localmente. ¿Cómo llegaron ellos a contactarte? No, yo había regresado en el 2011 y esto era el Ah, ok. 2015, ¿no? Ya estaba hace 4 años, 4 años, ok. pero ya había, sí, trabajaba en la universidad y en varias organizaciones, pero yo creo que acá fue más, eh, sí, la red que uno va armando. Esto es clave para todos los que están escuchando de la audiencia. La red que uno va armando a lo largo de la vida es un abre puertas, ¿no? Y un abre oportunidades. Y también, bueno, creo que en este caso este ministro era una persona muy particular y lo que estaba buscando no era tanto experiencia en algo concreto, porque yo no tenía experiencia en educación como tema. Estaba buscando personas que quisieran cambiar las cosas, porque acá había mucho que cambiar. Él venía como un impulsor de cambios. Entonces, creo que fue identificando personas que les gustase la incertidumbre, el cambio. Bueno, dijo, esta loca que se fue a Estados Unidos, bueno, si hizo esto, va a poder también, y con la experiencia que trae, va a poder aportar. Y lo que él me pidió, o sea, el proyecto que yo lideré durante los años que estuve en el Ministerio de Educación, tenían que ver mucho con marketing y comunicación, porque la hipótesis que tenía en ese momento el ministro era para cambiar la educación en nuestro país, de Argentina, necesitamos hablar más de educación. Necesitamos que sea una demanda pública, o sea, que la gente, o sea, no sea un tema del gobierno y de los sindicatos. Generalmente en los países de Latinoamérica la discusión está muy entre el gobierno y el sindicato, no, tiene que ser una demanda social. Y para eso tenemos que hablar de educación. ¿Cómo hacemos para que este tema se convierta en agenda pública? Que se hable en los medios, que se hable en las casas. Entonces, eso era lo que él quería. Dijo, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Entonces, lo que diseñé junto con él y con el equipo el proyecto se llamó Compromiso por la Educación. Y lo que hicimos fue generar en todo el país discusiones públicas donde invitábamos a distintos sectores, a empresas, a sindicatos, a familias, a gente de la función pública a discutir ciertos temas. Entonces se armó como una gran discusión pública, muy organizada, ¿no? Y eso me permitió recorrer todo el país. En Argentina la educación es federal, o sea que cada provincia, cada una de las 24 provincias es dueña, digamos, entre comillas, de la educación de esa provincia, de ese estado, como es en Estados Unidos, ¿no? También. Entonces tuve que recorrer el país y me permitió conocer muy bien el drama educativo. Eso por eso te decía que fue como otro turning point, porque ahí también, entre lo que yo he vivido en mi experiencia educativa familiar, ¿no? Atravesando las Américas y viendo la necesidad que había de una renovación en la educación, dije, yo me quiero dedicar más a temas educativos dentro del impacto social. Entonces fue como otro cambio, ¿no? Otra vuelta de la ruta en mi vida. Qué interesante, o sea, muy interesante que, o sea, de un trabajo de marketing sacaste tú de que el problema educativo es mucho más grande de lo que pensabas, probablemente, ¿verdad? Entonces, tú fuiste ahí con una intención de como que mandar un mensaje, pero también tú saliste aprendiendo de que el mensaje no era positivo y que había algo que cambiar, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Había algo que cambiar y para cambiarlo, una de las maneras es que uno se tiene que involucrar y por eso el ministro en ese momento decía que necesitamos que la sociedad exija. Cuando uno preguntaba, ¿cuáles son tus principales preocupaciones? La inflación, el desempleo, la inseguridad, pero la educación aparecía muy abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para subir que ese tema se convierta en una prioridad? Porque si es una prioridad para la sociedad, va a tener que ser una prioridad para el gobierno. Esa era la hipótesis del ministro, ¿no? Y Y eso tengo dos preguntas. Primero,
¿cómo hicieron para cambiar de lo que se habla en un país entero? O sea, como que ese problema suena gigante. Yo sé que dijeron de que hicieron, o sea, como círculos de conversación y diálogos y debates, etcétera. Ajá, pero uno puede hacer lo que sea, no significa que la gente te va a escuchar. O organizar a la gente que atienda, tampoco la gente ni siquiera quiere atender. Entonces, como que, ¿cómo convences a la gente, uno, que atienda y dos, que escuche? Sí, sí, fue titánico y por supuesto queda mucho por hacer, ¿no? Pero fue como poner un statement, ¿no? En inglés decís, esto es un statement, acá esto tiene que ser tema de agenda. Se hicieron varias cosas, yo lo simplifiqué, pero tuvimos todo esta especie de diálogo público para que esto se hable más, para que los medios puedan cubrir eso y salga también en los medios esta agenda pública. Después trabajamos mucho, que para mí es también un orgullo enorme, en generar organizaciones o apoyar desde el gobierno para que surjan ciertas organizaciones que se conviertan en watchdogs, decimos, ¿no? De la educación pública. Hoy tenemos en Argentina una organización que se llama Argentinos por la Educación, que impulsamos muchísimo desde el gobierno, pero que es una organización privada, con financiamiento privado, y que hoy está haciendo monitoreo de indicadores, y está generando mucha información buena en términos de datos para que los periodistas tengan información sobre la cual trabajar notas. Hicimos varias cosas, ¿no? Yo estuve 2 años ahí, o sea que es poco tiempo para un objetivo de esta envergadura. Pero bueno, creo que quedó algo de todo esto. Y a mí lo que me quedó personalmente es este amor o esta pasión por decir, desde la educación se puede transformar una sociedad. Esto realmente es una palanca de cambio y bueno, y eso impulsó el siguiente paso de mi carrera. A ver, yo por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso, la educación es la fundación de crecer una sociedad, una economía, todo. Pero ¿por qué piensas tú eso? O sea, como que tal vez tú en tu experiencia tienes una perspectiva diferente a la mía o la de la población en averaje o en promedio. ¿Por qué piensas tú que la educación es el factor que puede cambiar una economía o un país para el bien? Mira, te diría que por 2 grandes razones. La típica, o sea, porque uno desarrolla Ujú, conocimiento, habilidades, que eso te permiten después o contribuir a participar de otros, empresas de otros, ¿no? Y con tu trabajo puedes acceder, y si tenés cierto conocimiento técnico y ciertas habilidades, entonces puedes participar de una economía, que si no las tenés no podés, te quedás afuera. ujú. Eso es. Pero por otro lado, yo creo que la educación también inspira. Cuando uno conoce más, se le abren ventanas, ¿no? Es como que uno dice, uno no ama lo que no conoce. Cuando uno empieza a aprender, a educarse, dice, yo no sé, esto me interesa. Entonces, hay como un florecimiento interno también, ¿no? Un desarrollo interno, que si las personas que no tienen acceso a educación, el mundo es más chiquito, las posibilidades son más chiquitas, ¿no? Las ventanas que tienen a su alrededor son menos. Cuando uno empieza a educarse, se le abren ventanas. Uno dice, bueno, esto también podría ser un camino, sos más libre de elegir, porque hay más posibilidades y uno puede elegir entre más posibilidades. Cuando uno tiene educación, es muy chato, o sea, el camino que tiene, ¿no? Bueno, puedo hacer esta changuita, pero no, es Si como las que, opciones que uno tiene no son suficientemente abiertas para ser una persona libre de verdad, ¿verdad? tal cual. Y por eso es que dicen que la educación es un derecho. Así que no, me encantó tu respuesta, la verdad que sí. Te hace libre. Para mí la educación te hace más libre, te da más libertad. Eso es lo que más me gusta Me de la encanta. educación. Además de que uno se puede convertir, no solamente puede empezar a trabajar en una empresa, sino que uno se puede convertir en un creador de oportunidades para otros, ¿no? Que es lo que es un emprendedor, ¿no? Crea oportunidades para otros. Pero sobre todo creo que la educación te hace libre. Buenísimo. Ok, entonces estuviste 2 años ahí trabajando para alguna rama del gobierno. Sí. Luego de eso, ¿qué hiciste? Y pasó algo ahí que el ministro en ese momento en política medía muy bien, ¿no? Van midiendo todos los funcionarios siempre, y medía muy bien y el presidente le pidió que compita por una posición en el Senado, porque políticamente convenía eso, ¿no? Cosa que la ganó a la posición, pero por otro lado perdimos a un muy buen ministro de Educación, yo creo. Y en ese momento, digamos, yo podría haber seguido en el gobierno, eh,
me llamaron desde Junior Achievement Argentina, de esta organización, que ahora les puedo contar un poco más, que estaban buscando suplir el puesto de dirección general para la organización en Argentina. Ujú. Y yo te digo que en ese momento no tenía pensado volver al sector social, estaba más pensando en volver al mundo privado, a ver qué iba a hacer desde la educación, pero desde el mundo privado. Y cuando me llamaron desde Junior Achievement dije, bueno, si hay alguna organización que me interesa, es esta. ¿Y por qué? Porque yo había hecho programas de Junior Achievement cuando estaba en el colegio a mis 16, 17 años. O sea que había vivido la organización como estudiante, ¿no? Como adolescente, y me había llamado muchísimo la atención, me había dejado una huella y dije, esta es una organización que me gusta, así que voy a escuchar. Así que me sumé al proceso estaban de búsqueda y bueno, terminé como directora de Junior Achievement Argentina unos meses después. Y ahí Wow. arrancó el camino en el que estoy hoy. Claro, claro. Y, a ver, va a sonar interesante, pero, o sea, tú, a ver, en España tu posición era de mercadeo, publicidad, solo de España, ¿verdad? Después fuiste consultora de diferentes áreas, diferentes empresas, independiente, me imagino, ¿verdad? O sea, depende del proyecto que te caía, si lo tomabas o no, o sea, era tu decisión. Después entraste al gobierno y después te pusieron de CEO de una empresa en Argentina. eh, ¿Cómo confiaron en ti de que tú podías liderar todo el programa si nunca habías estado en una posición de liderazgo corporativo antes? O sea, tal vez Sí, estoy incorrecto, pero eso es lo que suena como que te dieron o sea, un salto bastante grande. sí, estaban, a ver, yo creo que estaban buscando también alguien con una experiencia, también en un momento que la organización tenía que hacer un vuelco, un cambio, así que eh, creo que les interesó también mi recorrido, el hecho de haber trabajado en el gobierno, en educación, también era importante porque yo tenía todos los vínculos y entendía cómo funcionaba la educación pública, que es un poco donde que nosotros queremos incidir desde Junior Achievement. Tenía mucha experiencia en marketing y comunicación, que para una organización es fundamental. Y además era una exalumna de la organización, o sea, yo había pasado. Eh, Creo que hubo varios así elementos que sumaron. Tenía experiencia en ONGs, en Oxfam, en una organización mucho más grande de lo que es Junior Achievement en Argentina, ¿no? Claro, Lo que era la filial española. Entonces, si bien mi posición allá no era de dirección general, era una organización muy grande. Imagínate, el equipo de marketing, te decía, tenía 50 personas. En Argentina era una, ¿no? La de marketing. O sea, era un equipo mucho más chico. O sea, que era una posición más generalista, ¿no? Más de management general. Eh, pero bueno, sí, confiaron, al final confiaron en. Vieron que pensaron que podía ser. pero eh, para ser directora general no solo tienes que ser buena en marketing, tienes que ser buena en finanzas, operaciones, tal y tal. O sea, tú te sentías cómoda, fue como ni siquiera sabías lo que te estabas metiendo en ese sentido y después, bueno, averiguaste cómo funcionaba ya en el trabajo. Siempre yo creo, y esto también si hay jóvenes que están escuchando, cuando uno lee los job descriptions, ¿no? De las búsquedas, uno siempre se va a quedar corto. Es imposible que uno cumpla con todos los checks ahí, ¿no? Hay que animarse, porque mucho tiene que ver con la actitud y con lo que uno vaya aprendiendo, ¿no? Y las ganas que tenga de aprender. Así que sí, por supuesto, no tenía expertise en todo, pero creo que tenía lo suficiente como para poder sentirme cómoda, decir, hey, me puedo plantar acá y aprender lo que no sé, ¿no? Y armar el equipo, que es lo que hice, ¿no? Que es lo que uno tiene que hacer siempre. Entender cuáles son sus fortalezas y buscar el equipo para suplir donde no tiene la experiencia, no tiene sentido que uno adquiera esa experiencia, sino que hay otros que la tienen. Así que mis primeros pasos en Junior Achievement Argentina fue armar el equipo. Era un equipo en ese momento muy joven, un equipo chico, y terminamos haciendo una organización súper robusta y muy exitosa que hoy sigo trabajando muy de cerca, ¿no? Aunque no estoy en ese rol, sigo trabajando muy de cerca. Pero sí, por supuesto, fueron años, los primeros 2 años, lo que vos decís, digo, ¿qué hago acá? ¿Cómo hago? O sea, muchas dudas, mucha incertidumbre, intentando entender cómo funciona, porque además es la cultura de esa organización, entender la historia de la organización. Yo ya la conocía como estudiante, pero no la conocía desde un punto de vista de operativo, ¿no? De cómo, Claro. en fin.
pero Bueno, la verdad que fue espectacular la buenísimo. experiencia. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de Junior Achievement. O sea, yo tampoco conocía Junior Achievement antes de hablar contigo. ¿Nos puedes informar un poco quizás de en qué se enfoca Junior Achievement, cuáles son sus objetivos, cuál es el impacto que trae, etcétera? Sí, Junior Achievement es una organización centenaria, o sea, que nace en 1919 en Estados Unidos y se expande en todo el mundo. Hoy estamos presentes en 120 países aproximadamente. Y en la misión, dentro del mundo de la educación, lo que hacemos es conectar la educación con el mundo del trabajo, ¿no? Nos interesa que los jóvenes se preparen y se inspiren para su futuro. Y lo hacemos a través de 3 pilares. El emprendimiento, o sea, creemos muchísimo que una mentalidad emprendedora es un trampolín para el futuro, para su futuro. Tanto uno decida emprender o decida trabajar con una mentalidad emprendedora en una corporación, en una empresa, en una ONG, en una iglesia, en un gobierno, ¿no? O sea, que trabajamos mucho en la mentalidad, en lo que es el espíritu emprendedor. El segundo pilar tiene que ver con la educación financiera, que hay una enorme falencia de educación financiera en toda la región. Y también, ¿no? Si uno puede manejar sus finanzas, también puede planificar y puede tomar mejores decisiones en su futuro. Así que educación financiera es nuestro segundo pilar. Y preparación para el trabajo, desde una perspectiva más vocacional, de poder acompañar a los adolescentes y jóvenes en cómo pensarse a futuro y cómo planificar esos primeros trabajos. Y también trabajamos mucho en lo que es inserción laboral y primer trabajo. Entonces, esos son los 3 pilares y lo hacemos trabajando muchísimo con escuelas públicas, con escuelas donde impartimos nuestros programas y también fuera de la escuela, ¿no? Tenemos programas abiertos. Dentro de estos 3 pilares hay un montón de programas distintos donde los chicos aprenden con 2 grandes, yo diría que hay 2 diferenciales. El learning by doing, lo llamamos, o aprender haciendo. O sea, tenés que armar tu propia empresa, tenés que preparar tu presupuesto personal, tenés que armar tu CV o tener un mock interview, una entrevista simulada. O sea, haces cosas para aprender. O sea, esa es una metodología transversal de Junior Achievement. Y la otra, que me gusta muchísimo, es la conexión con emprendedores y profesionales. Creemos mucho que uno aprende con otros, se inspira con otros, entonces conectamos a los chicos a través de mentorías o internships o masterclasses con profesionales y emprendedores. Eso lo hacemos, o sea, yo ahora estoy a cargo estuve de Junior Achievement Argentina como directora y ahora estoy a cargo de la región de Junior Achievement Américas. Lo hacemos esto en los 26 países de la región y por supuesto en los 120 países del mundo, ¿no? Pero es una metodología, es una organización que trabaja de Entonces, forma... ustedes se afilian con el colegio y al colegio le dan entrenamientos a los profesores, o sea, docentes de ellos, ¿verdad? De cómo hacer las metodologías de ustedes para que así eduquen ellos a sus muchachos. Tal cual. Nuestros Y, programas es una de las maneras de las maneras de implementación es a través de colegios, es la más clásica. Entonces, exacto, capacitamos a los docentes, ponemos a disposición nuestros programas, sean virtuales, sean analógicos, vamos acompañando todo el proceso y entonces podemos llevar estas propuestas a las escuelas. Hay otros que son abiertas, ¿no? Que los chicos ahora más con tecnología se pueden anotar de forma virtual y lo pueden hacer de forma autoguiada o en programas abiertos por ahí en otras organizaciones, en algún municipio, ¿no? No solamente en colegios, pero diría que es mayormente lo estamos impartiendo a través de y, redes ustedes, virtuales. y ustedes como que están establecidos en los colegios quizás de más bajos recursos o de bajos medios recursos. A ver, como non-profit, como organización social, tenemos una prioridad de llevar nuestros programas a aquellos que tengan bajo acceso a educación de calidad. Entonces priorizamos esas escuelas. Pero la realidad es que los programas son relevantes para cualquier chico. Entonces, si hay una escuela privada que lo quiera hacer y lo financia, también lo ponemos a disposición, ¿no? Pero sí, priorizamos a los jóvenes que tienen menos acceso. Esa es nuestra prioridad. Sí, no, pero mi pregunta era como que si van a lo más bajo de la pirámide o un poquito arriba de eso también, porque, a ver, la razón que hago esa pregunta es porque en lo más bajo de la pirámide quizá ni siquiera tienen acceso a computadoras los niños, ¿verdad? Entonces como que cómo le llegas un mensaje que tal vez es digital a un colegio que tal vez ni siquiera tiene computadoras en el colegio.
Entonces, como que no sé, es más difícil llevar esos mensajes tal vez a ese nivel, o estoy confundido. No, a ver, lo digital ha sido en los últimos años, ¿no? Ok, Pero Junior Achievement llegaba con materiales impresos a cualquier colegio y ahora con la tecnología, de hecho, ahora por ahí es más fácil llegar a esos colegios, porque por ahí no ok. tienen computadoras, pero tienen un smartphone, ¿no? Mm, Hoy la penetración de los smartphones es altísima en la región. claro, Es más un tema por ahí de conectividad, no que no tengan computador, sino que no tengan acceso a Wi-Fi, ¿no? Es más un tema de ok. conectividad que de hardware. Entonces ahí por ahí se tienen que ir a un centro comunitario para conectarse a Wi-Fi. Por supuesto, hay barreras, pero sí, llegamos a... De hecho, nuestra estrategia que se aprobó el año pasado es Empower Youth Everywhere, ¿no? O sea, estamos buscando llegar a donde quiera que estén, en las ciudades, en el mundo rural, en el colegio, afuera del colegio, así que estamos buscando las maneras para acceder a todos. Y si un colegio no tiene Wi-Fi, ¿ustedes le dan el Wi-Fi o eso no, ustedes no se encargan de eso? No, no. Nuestra expertise no es tecnológico. Tenemos Ok, aliados que hacen eso y tratamos de claro. buscar la manera, pero no es Ya que tienen que tener proveemos ciertas la cosas para que estructura. ustedes... Ok, Entonces, hay colegios en donde los proyectos se imparten de forma presencial, ¿no? Y tienen materiales impresos y se hace así, no digital, ya. ¿no? La tecnología nos está permitiendo ampliar, pero seguimos estando en los colegios donde siempre estuvimos también. Buenísimo, súper interesante. Entonces, básicamente, implementaste este concepto en Argentina, o sea, lo que existe más bien, o sea, crecieron el equipo, crecieron la presencia, crecieron el impacto, y después me imagino que te fue tan bien que te escogieron para ser CEO de las Américas, ¿o cómo fue ese paso? Sí, a los 5 años aproximadamente de estar en Argentina, me ofrecieron primero sumarme al equipo regional como directora de operaciones. O sea, ese fue el primer paso. Eh, y bueno, para mí me pareció interesante poder salir a Argentina y tener esta perspectiva más regional. Siempre me gustó, bueno, ya como les conté, nací en Francia, viví en Argentina, viví 10 años en España, hice esta travesía. A mí salir, ¿no? Y lo internacional siempre me interesó, así que dije, bueno, ¿por qué no? Y, y me sumé primero al equipo regional como directora de operaciones. Y lo que sucedió, que a veces sucede, esto no es algo que estaba pensado, es que el director o el presidente de lo que era Junior Achievement Americas, a los pocos meses de que yo entré, le ofrecieron una posición global. Entonces, enseguida, o sea, no tuve casi tiempo de ejercer como directora de operaciones, que se abrió esta posibilidad porque el director regional se movía a una posición global. Y bueno, yo me postulé y bueno, y terminé, o sea que fue como un salto un poco abrupto. De Argentina pasé a la región. Yo pensé que iba a tener más tiempo, ¿no? Para como directora de operaciones entender mejor cómo funcionaba la región y todo, pero bueno, tuve que aprender muy rápido. ¿Y físicamente estabas en Argentina todavía o te mudaron a otro lado? No, siempre me quedé en Buenos Aires. Ok. La oficina regional no tiene una sede. Junior Achievement Global Mm, originalmente estaba en Colorado, Springs, en Estados Unidos, pero la realidad es que el equipo es muy remoto, ¿no? Hay personas en diferentes ciudades de Estados Unidos y en el mundo, así que no era un requisito, así que desde Buenos Aires eh, seguí estando acá, ¿no? No me tuve que mover. buenísimo. Ok, entonces, ahora, bueno, ya estamos cerca de cerrar, ¿verdad? ¿Qué consejos le darías quizás a algún joven que esté escuchando que quisiera involucrarse con Junior Achievement? Empecemos con el lado de gente que quiere, tal vez son más jóvenes todavía, o gente que tiene conocidos, familiares, que quizás deberían de tomar este programa para que se lo manden a sus primos menores, a sus hermanos menores, sus sobrinos, lo que sea. Eh, ¿Qué consejos les das de cómo una persona joven se puede involucrar con Junior Achievement para aprender y salir adelante a través de este programa? Bueno, diría que se interesen y conecten, ¿no? Hoy estamos presentes en todas las redes sociales, estamos en nuestra web, que se animen a conocer más de la organización, que pregunten en sus escuelas o en las escuelas de sus hijos o sus sobrinos si tenemos programas de Junior Achievement. O sea que nosotros siempre estamos ávidos de poder llegar a más, así que ahí, desde cada uno de los países, estamos presentes en toda Latinoamérica, Caribe, Canadá.
si nos escuchan de Europa también, estamos en los 5 continentes, así que debería ser googleando un poco o chateando un poco, buscando a ver cuál es el que les queda más cerca y conectarse, ¿no? Así que eso desde ya. Y si además quieren ser voluntarios o les interesa, tenemos muchas convocatorias en cada uno de los países también para participar, para sumarse a alguna de las actividades. También está esa posibilidad. Y si además nos quieren ayudar a poder generar más becas, si quieren invertir y ser donantes y poder ayudarnos a llevar estos programas a muchos más chicos que no tienen acceso, también súper agradecidas, tanto de forma personal o las empresas que representan, ¿no? Así que pueden involucrarse de distintas maneras. Eso será muy agradecida y se los súper recomiendo. Y si además les interesa, ¿no?, trabajar en el sector social, no solamente en Junior Achievement, ¿no?, porque por ahí hay otras causas que resuenen más con ustedes, también lo súper recomiendo. Creo que es una salida muy interesante donde uno puede combinar un desarrollo profesional, pero muy vinculado a una causa que le interese. O sea que también creo que es un lindo camino profesional. Igual, Diego, esto lo voy a decir, yo soy una fiel creyente que uno hace impacto social donde quiera que esté. O sea, uno puede hacer impacto social, que esto es algo que yo aprendí más de grande. Cuando era más chica, o sea, cuando arranqué mi carrera, yo dije, no, la única manera que uno puede hacer impacto social es trabajando en una ONG. Y esto no es verdad. Uno puede hacer impacto social trabajando en el gobierno, trabajando en una empresa, trabajando en una iglesia, trabajando en una ONG. O sea que realmente dando trabajo es el mayor impacto social. O sea que los empresarios, empresarias que están dando trabajo, creo que es mirarlo también desde ese lado, ¿no? Dar trabajo a alguien es un trabajo, es un impacto social brutal, ¿no? No es el único camino. Pero bueno, a mí me entusiasma muchísimo. Buenísima respuesta, gracias. Y también creo que el otro beneficio, ¿verdad?, que yo he descubierto recientemente es de que, o sea, el apoyo social y también crea comunidad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Nicaragua, a ver, había apoyo social donde sea. O sea, hay tanta pobreza y tanta ayuda que necesita la gente que todo el mundo ayuda. Pero ahora vivo en Miami y en Miami es más difícil como que encontrar cómo ayudar, ¿verdad? Entonces creo que involucrarse y crear esos como círculos de comunidad, ¿verdad? Pueden ayudarte a tener relaciones, a traer impacto a la gente y no tienes que regresar a tu país para dar apoyo, sino que también usualmente tu vecino también necesita apoyo y tú no lo sabes, ¿verdad? Entonces, al crear esa comunidad y esa mentalidad de ayudar y apoyar a la gente, creo que es importante seguir eso, ¿verdad? Especialmente nosotros latinos viviendo en Estados Unidos, siento que lo perdemos un poco, pero siempre hay que recordarse de dónde venimos y lo que mucha gente pues necesita ayuda. Totalmente, sí, tal cual. Uno no tiene que irse al otro lado del mundo. Eh, en el propio metro cuadrado siempre hay Sí, opciones sí, para poder ayudar. de acuerdo. Así que sí, coincido contigo. Buenísimo. Entonces, muchas gracias, Noel, por tu tiempo hoy. Gocé muchísimo nuestra conversación. Espero que crucemos caminos en el futuro de vuelta. Y yo me voy a involucrar, me comprometo ahorita mismo para involucrarnos. Incluso ya estuvimos intercambiando un par de correos de cómo puedo ayudar aquí en Miami. Y si otros que nos están escuchando quieren ayudar a través de Junior Achievement, aquí estamos, nos pueden mandar mensajes y ahí coordinamos con Noel para ayudarlos a contestar. Así que muchas gracias, Noel. Un placer de vuelta y espero que tengas una linda semana. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y bueno, a todos los que nos están escuchando, ojalá les haya entusiasmado también conocer un poco más de este mundo. Bueno, muchas gracias, Noel. Bye.